pues vamos a entrar a un nuevo tema, ¿no? El cual es el de trabajo y energía, ¿ya? Entonces vamos a avanzar eso el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción, además de ejercicios, ¿ya? Bueno, la pasada semana, ¿no? Nos hemos perdido un largo tiempito. Mi persona estaba un poco delicado de salud, ¿ya? Entonces, con esto del COVID, se tiene complicaciones un poco, ¿no? Pero, bueno, eso ya es un tema muy personal, ¿ya? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, comenzaremos, por favor. Vamos a entrar a un nuevo tema, este es el de trabajo y energía, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer una pequeña deducción, como les dije, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver las fórmulas y posteriormente vamos a resolver algunos ejercicios sencillos para que se pueda entender de lo que se está hablando, ¿no? Bien, entonces, estimados estudiantes, estén atentos, por favor, porque en este tema de trabajo y energía, pues vamos a hacerles algunas preguntas de temas que ustedes, bueno, ya conocen, o bueno, ya hemos avanzado anteriormente, ¿no? En los anteriores capítulos, ¿ya? Entonces, estén atentos, por favor. Bien, entonces comenzaremos, ¿no? Con el tema de trabajo y energía, ¿ya? De alguna manera, el trabajo y la energía se van a relacionar, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. De qué manera se relacionan el trabajo y la energía que un cuerpo puede adquirir, ¿no? O una masa, un cuerpo con una determinada masa, pues puede adquirir, ¿no? La energía que puede llegar a tener debido a un trabajo ocasionado por una fuerza, ¿ya? Entonces, vámonos con el tema de trabajo y energía, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña deducción, vamos a expresar matemáticamente cómo nosotros podemos, bueno, calcular el trabajo, vamos a escribir la fórmula, vamos a conocer para poder determinar lo que es el trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a asumir un sistema de referencia, cualquiera, un sistema de referencia X y Y, ¿ya? En el cual vamos a dibujar lo que es la trayectoria de una partícula cualquiera, ¿no? Esta trayectoria puede ser, qué sé yo, puede tener una forma recta, una forma lineal, puede tener una forma circular o puede tener una curva desconocida, ¿no? Entonces, vamos a representarla de esta manera, ¿ya? Ahí está, es una curva desconocida, ¿no? Cualquiera. En el cual en esta curva, esta es la trayectoria de una partícula, ¿ya? Que se está moviendo en esa, bueno, en esa dirección, bueno, en esa curva, ¿ya? En el cual vamos a identificar dos puntos específicos, ¿ya? Cualesquiera, ¿no? Dos puntos cualesquiera. Este que sea el punto B y este que sea nuestro punto A, ¿no? Bien. Entonces, como la partícula está describiendo ese movimiento, ¿ya? Vamos a dibujarlo acá. Esta que sea nuestra partícula. Como la partícula está describiendo ese movimiento, ¿no? Se está moviendo desde el punto A hasta el punto B, obviamente tiene que ser ocasionado por una fuerza externa, ¿no? Por una fuerza externa. Entonces, vamos a suponer esta fuerza externa de esta manera. Acá está. Cualquiera, ¿no? Una fuerza externa F. Esta siempre la representamos mediante un vector, ¿no? Ahí está, nuestra fuerza F que está actuando sobre la partícula, ¿no? En esa dirección y en ese sentido. Por si acaso, acá en este gráfico estamos asumiendo que el sentido y la intensidad de esta fuerza F, el sentido y la intensidad y la dirección se mantienen constantes, ¿no? Vale decir, si la partícula estuviese más por acá, ¿no? En este punto, la fuerza tendría esa misma dirección, ese mismo sentido y esa misma magnitud, ¿ya? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos representados en el plano cartesiano el punto A y el punto B, pues obviamente vamos a conocer nosotros su posición, ¿no? Este será RB, la posición del punto B. Eso lo llamamos con vector R, vector posición se llama este. Estamos especificando el punto B. Y la otra viene a ser la posición del punto A. Este será RA, vector posición del punto A, ¿no? Bien, entonces tenemos esas dos posiciones, ¿ya? Y lo que vamos a definir enseguida va a ser el trabajo
debido a esta fuerza, ocasionado por esta fuerza, en la trayectoria desde el punto A hasta el punto B. O sea, ¿qué trabajo realiza esta fuerza F para recorrer esta distancia desde el punto A hasta el punto B? ¿No? Bien, para lo cual vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, el trabajo vamos a escribir de esta manera, ¿no? Bien, fíjense qué es lo que voy a hacer. Obviamente conocemos las posiciones del punto A y del punto B, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos determinar la posición de la partícula en este punto? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos determinar la posición de la partícula en ese punto? Para ello, podemos hacer una diferencia, ¿no?, de vectores de la posición del punto B menos la posición del punto A, ¿no? Eso viene a ser, fíjense que es lo que voy a hacer, este vector diferencia, ese vector diferencia va a ser la posición del punto B menos la posición del punto A. Vale decir, RB menos RA. Esa diferencia será considerada este vector diferencia, ¿no? Bien. Ahora sucede lo siguiente, ¿ya? ¿Qué pasa si el punto B se acerca al punto A? La diferencia entre estos dos de acá va a ser mínima, ¿no es cierto? Va a ser muy pequeña, ¿ya? Va a ser muy pequeña. ¿Qué pasa si el punto A se acerca a este punto donde se encuentra la partícula, acá, donde está dibujada la partícula? Si el punto A se acerca más hacia la partícula y el punto B también se acerca más hacia la partícula. Entonces, esa diferencia de posiciones va a ser pequeña. Esta diferencia de posiciones, de vector posiciones, será muy pequeña, ¿no? Entonces, como va a ser muy pequeña, muy chiquitita, ¿ya? A eso nosotros lo llamamos un diferencial de posición, ¿no? Tal vez los que ya han avanzado cálculo, tal vez en la materia de cálculo 1, más 1101, ¿no? Hablamos de infinitésimas partes de un elemento, ¿ya? Y eso es lo que nosotros analizamos. Esa pequeña infinitez de un elemento cualquiera puede ser de una función, y eso es lo que nosotros analizamos, ¿no? En este caso, vamos a analizar cuando el punto A se acerca a la partícula y el punto B se acerca al punto de la partícula donde se encuentra. Esta diferencia de posiciones, como les dije, va a ser muy pequeña. Y como es muy pequeña, muy chiquitita esa diferencia, nosotros lo tomamos en cuenta como una parte infinitesimal, bien pequeñita. Y eso nosotros lo representamos, esa parte infinitesimal, nosotros lo representamos con un diferencial de R, ¿no? Un diferencial de posición. Ahí está un diferencial de R, ¿no? ¿Cuál es la característica de este diferencial de R? Aunque en el gráfico no se vea, este diferencial de R es tangente a la curva. Esta es la curva, ¿no?, sobre la cual se está moviendo nuestra partícula. Este diferencial de R es tangente a la curva, ¿no? Tangente a la curva. Y esa es la característica de este diferencial de R, de este diferencial de posición, que viene a representar la diferencia del vector posición de B menos el vector posición de A, ¿no? Y cuando ambos se acercan hasta el punto de la partícula, donde se encuentra la partícula, esa diferencia es bien chiquitita, bien pequeñita, y eso lo llamamos un diferencial de R, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Bien, entonces, el trabajo, ¿cómo se define? ¿Ya? Obviamente, entre estos dos vectores, entre diferencial de R, un vector pequeño, y el vector fuerza F, existe un ángulo, ¿no? Y eso lo podemos llamar un ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo definimos el trabajo? El trabajo no es más que la integral, es una magnitud escalar para empezar. El trabajo es una magnitud escalar y no es una magnitud vectorial. Al inicio del semestre hemos conocido dos magnitudes, una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Este viene a ser una magnitud escalar. El trabajo entonces no tiene dirección, no tiene sentido. Simplemente tiene un valor que viene a representar la intensidad, ¿no? Bien, entonces esa es una magnitud escalar.
¿Y cuál es la fórmula para poder calcular este trabajo? Es igual al producto escalar del vector fuerza por el diferencial de R, vector posición, ¿no? Diferencial de R. Listo. Eso, mediante esa fórmula, nosotros podemos determinar lo que es el trabajo de una fuerza F, ¿no? Ahora, obviamente, si queremos conocer el trabajo de esta fuerza F, desde el punto A hasta el punto B, entonces tenemos que dar límites a nuestra integral. Esto será desde RB, ¿no? Perdón, desde RA, desde el punto A hasta el punto B, hasta RB, ¿no? Desde RA hasta RB. Esos son los límites, o bueno, sí, los límites o el intervalo de la distancia de la curva donde está actuando la fuerza F, y eso va a ocasionar un trabajo, ¿no? Bien, entonces, esta es la fórmula para poder determinar lo que es el trabajo, ¿ok? Esta es la fórmula general, ¿no? Y esta fórmula aplica, ojo, mucho ojo, esta fórmula, perdón, aplica si la fuerza F es constante o si la fuerza F es variable, ¿ya? Aplica, ¿no? ¿A qué me refiero con que la fuerza F sea variable? Por decir, acá la fuerza F puede ser, qué sé yo, de 2 newtons, ¿no es cierto? Y más acá, la fuerza ya puede cambiar su magnitud. Puede ser de 1 newton, puede ser de 5 newtons. Entonces, para cualesquiera, ya el valor de la fuerza F, el trabajo, para calcular el trabajo, esta fórmula se aplica para este caso también, ¿no? Cuando la fuerza F sea variable. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a recordando, cuando nosotros hacemos el producto escalar de los vectores, vale decir, vector F, escalarmente un vector diferencial, ¿no? Cuando nosotros hacemos el producto escalar, aquí nosotros, bueno, nos recordaremos la definición, ¿no? El producto escalar de dos vectores viene a ser igual a ¿qué? Al módulo del vector, al producto, ¿no? De los módulos de cada vector. F, un producto normal, ¿no? Una multiplicación normal por un diferencial de R y multiplicado por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Por el coseno del ángulo alfa. Bien, entonces, esta definición nos va a ayudar a poder resolver los problemas posteriores, ¿ya? En el cual el ángulo alfa, fíjense, viene a ser el ángulo comprendido entre estos dos vectores, entre la fuerza F y el diferencial de R, ¿no? Ese es el ángulo alfa. Ahora la pregunta sería la siguiente para ustedes, estimados estudiantes. Si el ángulo alfa fuese igual a 0, primero quisiera que me digan qué significa físicamente, qué sucede con estos dos vectores cuando el ángulo alfa es igual a 0. Vamos, ¿quién me puede responder esa pregunta? Pinaya, Adrián, Alan, ¿se encuentra en la clase? Pinaya, Adrián, Alan, ¿se encuentra en la clase? ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa físicamente cuando el ángulo alfa entre estos dos vectores es igual a 0? ¿Qué sucede con el vector de la fuerza F y con el vector diferencial de F? Que están en la misma dirección, ¿o sí? Sí, exacto, muy bien, está bien. Ya con mayor seguridad, no adivines, ya con mayor seguridad. Entonces, cuando el ángulo alfa es igual a 0, ya, la fuerza F y el diferencial de F tienen la misma dirección, ¿no? Tienen la misma dirección. Entonces, si alfa es igual a 0, decimos que F es paralelo al diferencial de R, ¿no? Entonces, de acá, el trabajo, nosotros podemos calcularlo directamente con la integral de F, reemplazamos ya acá este valor, diferencial de R, y el coseno de 0
obviamente va a ser 1. Coseno de 0, si ustedes en su calculadora lo meten, es igual a 1, ¿no? Fíjense, simplemente estoy reemplazando este producto escalar. Este producto escalar estoy reemplazando en esta fórmula mediante esta ecuación, ¿no? En esta fórmula estoy reemplazando. Y f por diferencial de r y por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Pero cuando alfa es igual a 0, el coseno de 0, esto es 1. Entonces, el trabajo simplemente va a ser igual a f por diferencial de r, ¿no? Desde RA, desde una posición A hasta una posición B. RB, RA, ¿no? Listo, entonces, cuando el ángulo alfa entre estos dos vectores es igual a 0, ¿qué sucede? Tenemos esta fórmula para poder determinar el trabajo ocasionado por esta fuerza F, ¿no? Cuando el ángulo alfa entre estos dos vectores es igual a 0, ¿no? Bien, entonces, si el ángulo alfa es igual a 90 grados, ¿no? Es igual a 90 grados, ¿qué sucede con nuestro trabajo? ¿Qué sucede? Vale decir, la fuerza F, supongamos que está dirigida hacia arriba, y el diferencial de R está dirigida en la horizontal. El ángulo entre estos dos es 90 grados. Entonces, si reemplazamos en la fórmula coseno de 90, ¿no? Coseno del ángulo alfa, coseno de 90, eso es 0. Entonces, en estas circunstancias, el trabajo va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Porque coseno de 0 es, bueno, coseno de 90 es 0, y 0 por algo sigue siendo 0. Entonces, cuando se presenta este tipo de perpendicularidad entre estos dos vectores, el trabajo es igual a 0, ¿ya? Eso no se olvide. Bien, entonces, esas son las fórmulas, ¿no? Para poder determinar lo que es el trabajo, ¿ya? Eso no se olvide. Esto es un diferencial de R. Esta es la integral, ¿no? La integral, el trabajo es igual a la integral de la fuerza F por un diferencial de R, ¿no? Bien. Dicho de otra manera, también podemos escribir acá. Dicho de otra manera, el trabajo es igual a F si nosotros integramos realizamos esta integral, va a ser igual a R límite superior menos el límite inferior, ¿no? RB menos RDA, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, el trabajo es igual al producto de la fuerza F, una multiplicación normal, por la diferencia de las dos posiciones, RB menos RDA, ¿no? Y si decimos que esta diferencia de posiciones RB menos RDA, vamos a llamarla una distancia D, ¿no? Una distancia D. Entonces, el trabajo simplemente va a ser igual a ¿qué? A F por esa distancia D, ¿no? Fíjense a todo lo que se llega a simplificar, ¿no? El trabajo también podemos calcularlo con esta fórmula de acá. Es igual a la fuerza F por una distancia D, ¿no? Esta fórmula de acá la hemos deducido de esta de acá, ¿no? De esta de acá. Cuando el ángulo alfa es igual a 0 y el trabajo hemos dicho que viene a ser representado por esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho si el ángulo alfa, ¿no? Es igual a 0, entonces tiene esta fórmula. Ahora bien, dicho de otra manera, la fuerza F, como es constante, sale fuera de la integral, ¿no? Acá está, fíjense, estas dos, sale fuera de la integral, y realizando la integración, pues será límite superior menos límite inferior. Límite superior RB menos límite inferior RA, ¿no? Acá está. Entonces, si decimos que la diferencia de posiciones lo vamos a llamar una distancia D, entonces directamente el trabajo va a ser igual a fuerza por la distancia, ¿no? Esta fórmula es aplicable siempre y cuando el ángulo alfa es igual a 0, vale decir, siempre y cuando la fuerza F y
el desplazamiento, el vector de desplazamiento, sean paralelos y sean colineales, o sea, tengan la misma dirección, ¿no? En ese caso, esta fórmula sí es aplicable, ¿no? Sí es aplicable. Ya, bien, entonces, ¿qué pasa si tenemos estas circunstancias? Para estas circunstancias, en la fuerza F habría que descomponer sobre la dirección de diferencial de R. Habíamos avanzado descomposición vectorial, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y, ¿no? En este caso, esta fuerza F tenemos que descomponer sobre esta dirección diferencial de R y perpendicular a esta. La componente perpendicular, pues, no va a ocasionar trabajos. La componente paralela sí va a ocasionar trabajos, ¿no? Cuando el ángulo alfa es igual a 0, habíamos dicho eso, ¿no? Entonces, hay que descomponer, en otras palabras, esta fuerza F en una paralela al diferencial de R y en una perpendicular, ¿no? ¿Cuál de esas dos componentes va a ocasionar trabajo? La componente paralela al diferencial de R. Y la componente perpendicular no va a ocasionar, porque como es perpendicular, el ángulo alfa es 90 grados, va a ser A, y el trabajo va a ser 0 de esa componente perpendicular, ¿no? Bien, entonces, lo que se llega a resumir de todo esto, lo que hemos avanzado acá, es esta, ¿no? De acá. Trabajo es igual a fuerza por la distancia. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons, ¿no? Newtons. Y la distancia se mide en metros. Entonces, esto es newtons por metro. Entonces, el producto de estas dos unidades de newton por metro es igual a joules, ¿ya? Joules que se representa con la letra J. Eso es joules, ¿listo? Entonces, en el sistema internacional, las unidades del trabajo es igual a joules. En el sistema internacional, las unidades de trabajo es joules, ¿listo? Bien, entonces, ahora vamos a pasar a algunos ejemplos, ¿ya? En el cual vamos a hacer uso de las fórmulas que hemos visto. Y van a ser ejemplos sencillos para que se pueda entender, ¿ya? Bien, entonces vámonos con el problema, ¿ya? Esto lo van a copiar, por favor. Y me dice un cuerpo de 4 kilogramos de masa, un cuerpo de 4 kilogramos de masa, ¿ya? Se mueve hacia arriba en un plano inclinado. Se mueve hacia arriba en un plano inclinado. $20 grados con respecto a la horizontal. 20 grados con respecto a la horizontal. A la horizontal. Sobre el cuerpo actúan las siguientes fuerzas, ¿no? Punto aparte. Sobre el cuerpo actúan las siguientes fuerzas. Sobre el cuerpo actúan las siguientes fuerzas. Las siguientes fuerzas. Una fuerza horizontal de 80 newtons. Una fuerza horizontal de 80 newtons. Una fuerza horizontal de 80 newtons, ¿no? Después, ¿qué más? Una fuerza paralela al plano de 100 newtons. Una fuerza paralela al plano de 100 newtons. Y favoreciendo el movimiento, ¿no? Obviamente esto es como favoreciendo el movimiento. El movimiento. Va a decir, está en esa misma dirección, ¿no? Que el plano inclinado es lo que me dice, y está favoreciendo el movimiento.
¿no? Si dice que el cuerpo de masa M se está moviendo hacia arriba, entonces esta fuerza F de 100 newtons está favoreciendo el movimiento, vale decir, la dirección está y el sentido está hacia arriba, ¿no? Bien, favoreciendo el movimiento. Después, ¿qué más? Y una fuerza constante de fricción de 10 newtons y una fuerza constante, de fricción de 10 newtons, que se opone al movimiento, ¿no? Obviamente la fuerza de fricción se opone al movimiento, que se opone al movimiento, ¿no? ¿Qué más? El cuerpo se traslada 20 metros a lo largo del plano. El cuerpo se traslada 20 metros, dice, a lo largo del plano. ¿No? Calcular el trabajo total efectuado por el sistema de fuerzas. Calcular el trabajo total efectuado por el sistema de fuerzas. Sistema de fuerzas. Actuantes sobre el cuerpo. El enunciado de este problema es un poco largo, ¿no? Eso es debido a que esto pues no presenta una gráfica. Todo lo que todo lo que está sucediendo está expresado en el enunciado, ¿no? No tiene su gráfica. ¿Ya? Entonces, sobre el cuerpo. Bien, entonces vamos a hacer su representación gráfica, ¿ya? Bien, haremos su representación gráfica, ¿no? Entonces me dice que el plano inclinado es 20 grados con respecto al horizontal, ¿no? Es lo que me está dando de dato. Entonces, si tenemos acá la horizontal, este ángulo de inclinación es 20 grados. El ángulo de inclinación es 20 grados, ¿ya? Y me dice que la masa del cuerpo es igual a ¿cuánto? Es igual a 4 kilogramos, ¿no? Ahí está. Entonces, la masa del cuerpo será igual a 4 kilogramos. Esto obviamente tiene un peso, ¿no es cierto? Es un peso, ¿ya? Esto tiene un peso igual a m por g, ¿no? Masa por la gravedad. Vamos a considerar acá, solamente para este ejemplo, ojo, considerar g igual a 10 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad vamos a considerar esto, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Solo para este ejemplo, ¿no? Cuidado que en sus problemas de ingeniero, en el examen, pues utilicen este valor, ¿no? Solamente está para este problema el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Bien, entonces, eso es mg, ese es el peso. Dibujamos primeramente el cuerpo en el plano inclinado. Luego, lo demás, ¿qué me dice? La siguiente, una fuerza horizontal de 80 newtons, ya. Entonces, una fuerza horizontal de 80 newtons, ¿no? Ahí está. Una fuerza paralela al plano de 100 newtons, favoreciendo el movimiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza está acá y eso es de 100 newtons. El cuerpo me dice que se mueve hacia arriba, entonces se mueve hacia arriba, me indica acá arriba, ¿no? Se mueve hacia arriba. Entonces, esta fuerza de 100 newtons también tendrá que ser el sentido hacia arriba en la dirección del plano inclinado, ¿no? 100 newtons, favoreciendo el movimiento. ¿Qué más?
y una fuerza constante de fricción de 10 newtons. Entonces, la fuerza de fricción se opone al movimiento, ¿no es cierto?, en esa misma dirección y de sentido contrario. Esto es 10 newtons. Esa fuerza de fricción es de 10 newtons, ¿no? La distancia que recorre este cuerpo, me dice, ¿no?, es de 20 metros a lo largo del plano, ¿ya? Entonces, vamos a dibujarnos nuevamente acá el plano. En esta ocasión, el cuerpo lo vamos a hacer más pequeño y está por acá. Esa distancia, ya que se mueve, esa distancia es de 20 metros, ¿no? Ahí está. Esa distancia es de 20 metros. Que se mueve desde este punto hasta este punto es una distancia de 20 metros, en el cual están actuando estas fuerzas, ¿no? Y me dice calcular el trabajo total efectuado por el sistema de fuerzas actuantes sobre el cuerpo. Todas estas fuerzas, obviamente, van a ocasionar un trabajo, ¿no es cierto?, al recorrer esta distancia de 20 metros. Entonces, ese trabajo total es lo que me pide determinar, ¿no? Bien, entonces vámonos con la solución. Ya se va a terminar nuestro primer tiempo, bueno, el tiempo de la primera sesión, y les mando el enlace de la siguiente para que puedan conectarse, ¿ya? Bien, entonces, tenemos estas fuerzas, ¿no? Lo que habíamos indicado anteriormente en la fórmula me dice que el trabajo simplemente es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Como se trata de varias fuerzas, ¿no?, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de todas estas fuerzas en la dirección del movimiento. El movimiento se está produciendo en el plano inclinado, ¿no? Entonces, estas fuerzas, ¿no?, esta de 80 newtons, esta fuerza del peso, el peso propio, ¿no?, tienen componentes en esta dirección, se van a descomponer en esta dirección, ¿no?, el plano inclinado. Entonces, eso tengo que hacer, tengo que descomponer esta fuerza de 80, el peso más tengo que descomponer en esta dirección. Tengo que hallar sus componentes. Porque obviamente el desplazamiento también se produce en esa dirección. Me dice que se desplaza 20 metros a lo largo del plano inclinado. Entonces, para que el desplazamiento y la fuerza resultante, como están en el mismo plano inclinado, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, yo puedo aplicar entonces esta fórmula, porque esta fórmula hemos deducido cuando el ángulo alfa es igual a 0 y la fuerza F y el desplazamiento son paralelos o están en la misma dirección. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es calcular la resultante de estas fuerzas en la dirección del plano inclinado. Una vez obteniendo esa resultante, lo multiplico por esta distancia de 20 metros y ese será el trabajo total, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es determinar la resultante de ese sistema de fuerzas en la dirección del plano inclinado, ¿ya? Bien, entonces vámonos con eso. Cálculo de la resultante de fuerzas en la dirección del plano inclinado. En la dirección del plano inclinado. ¿Listo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Como estamos analizando el plano inclinado, la dirección del plano inclinado lo vamos a tomar como un eje X y perpendicular al plano inclinado lo vamos a tomar como una dirección Y, ¿no? Y vamos a ver las fuerzas que están actuando en esa dirección X, porque la dirección X es la dirección del desplazamiento o del movimiento, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujarnos el plano inclinado, el cuerpo, además de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿no? Esta es la fuerza de fricción de 10 newtons, la fuerza F de 100 newtons y la fuerza horizontal también de 80 newtons y el peso, ¿no? El peso también se toma en cuenta. Esto es MG. Y el ángulo de inclinación de acá, esto es 20 grados, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, la resultante en la dirección X yo tengo que encontrar, ¿no?
Por lo que tengo que descomponer estas dos fuerzas, esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical, tengo que descomponer en la dirección del plano inclinado, ¿no? Para ello, trazamos una perpendicular al plano inclinado y una paralela, ¿no? Ahí está. Con líneas segmentadas lo estoy haciendo acá. Una perpendicular y una paralela. Para el peso también lo propio. Una perpendicular y la otra paralela, ¿no? Un momento, por favor. Habíamos dicho, ¿no? Tenemos que encontrar la resultante de fuerzas. Tenemos que encontrar la resultante de todas las fuerzas en esta dirección del plano inclinado, ¿no? Para posteriormente calcular el trabajo multiplicando esas resultantes de las fuerzas, que en este caso va a ser F para nuestra fórmula, y la distancia recorrida va a ser de 20 metros, ¿no? La dirección del movimiento y la dirección de la resultante de fuerzas va a ser la misma, por lo que podemos utilizar esta fórmula de acá, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a calcular la resultante, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección del plano inclinado, ¿ya? Antes de eso tenemos que observar y tenemos que analizar dónde se va a reproducir este ángulo de 20 grados en estos dos triángulos rectángulos, ¿no? En este de acá se va a reproducir este ángulo de 20 grados en este vértice, ¿ya? Eso es 20 grados. Y en este otro triángulo rectángulo de acá se va a reproducir en lo que es la horizontal con esta, la vertical con su perpendicular. En acá se va a reproducir el ángulo de 20 grados, ¿no? Este de acá parece 28, esto lo vamos a corregir. Esto de acá es 20 grados. Listo. Bien, entonces en esos vértices de esos triángulos rectángulos se está reproduciendo el ángulo de 20 grados, ¿ya? Entonces con ese ángulo yo tengo que descomponer en la dirección del plano inclinado esta fuerza y el peso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: sumatoria de fuerzas en la dirección del plano inclinado, vale decir en la dirección X, nosotros hemos asumido esa dirección, positivas en ese sentido, ¿no? Igual a, bueno, esa va a ser una resultante, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas se cuenta positivos en ese sentido, ¿no? Entonces, 100 en este caso, empezaremos con esta fuerza de 100 newtons, será positiva, 100. La fuerza contraria, ¿no? Del rozamiento de 10 newtons, la fuerza de fricción. Como es contraria, entonces, menos 10. ¿Qué más? La componente de la fuerza de 80 newtons, bueno, su componente tendrá este sentido, ya la voy a dibujar acá, tiene ese sentido, esa componente en la dirección del plano inclinado. Y la otra componente tiene este sentido, ¿no? Lo que me interesa son las componentes paralelas a la dirección del movimiento, vale decir, a la dirección del plano inclinado. Paralelas, esta componente me interesa. Esta perpendicular no me interesa, porque habíamos dicho que cuando esa fuerza F y el desplazamiento, esas dos direcciones forman 90 grados, el trabajo es igual a 0, ¿no? Eso no me interesa. Me interesa conocer esta componente paralela al plano inclinado. ¿Listo? Entonces, eso será multiplicado por el coseno o por el seno. A ver, les pregunto a ustedes, estimados estudiantes, ¿será multiplicado por el coseno o por el seno? ¿O cómo encuentro esta componente? Coseno. Vamos a preguntar a uno de sus compañeros coseno, ¿no? Ya alguien les ha salvado ya. Eso es coseno. Entonces, ¿será positivo o negativo?
¿Será positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo porque tiene este mismo sentido que yo he asumido como positivos. Esta componente tiene este mismo sentido, positivos en ese sentido. Entonces, más 800, o bueno, 80 newtons multiplicado por el coseno de 20 grados, ¿no? Este 80 por el coseno de 20 grados viene a representar esta componente, ¿no? Esta componente paralela al plano inclinado. El peso va a ser negativo o positivo. Vamos a preguntar a ver a quiénes están. Rodríguez Dorado Arián, ¿se encuentra en la clase? Rodríguez Dorado Arián. Zebollo Castro Tania, ¿se encuentra en la clase? Zebollo Castro Tania, ¿se encuentra en la clase? Auxiliar, ¿no sería positivo? Ya, estamos hablando del peso, ¿no? Está mal, dice su micrófono de los compañeros. Ya, estamos hablando del riesgo, va a ser negativo. Ya, es negativo porque la componente tendrá este sentido. Esta componente tiene ese sentido y la otra componente perpendicular tiene ese sentido. ¿Cuál me interesa? ¿Cuál de esas dos componentes me interesa? Me interesa la componente paralela al plano inclinado. Esta componente me interesa. Como esta tiene sentido contrario al que yo he asumido como positivos, entonces le corresponde signo negativo. Menos, ¿no? Para esta fuerza de 80 newtons era al contrario, ¿no? Fíjense, el sentido de esta componente tiene el mismo que hemos asumido acá. Entonces, por eso hemos colocado positivo. Pero para el peso, como tiene sentido contrario, entonces negativo. Menos mg multiplicado, en este caso, como estamos hablando del cateto opuesto al ángulo de 20 grados, entonces será seno de ese mismo ángulo, de 20 grados, ¿no? Cuando hablamos de cateto opuesto al ángulo, utilizamos seno. Y cuando hablamos del cateto adyacente al ángulo, hablamos de coseno, ¿no? Eso no se olvida. Listo, entonces, esta sumatoria de fuerzas en X será igual a ¿cuánto? Mg, ¿cuánto vale Mg? Habíamos indicado, que en el enunciado, que G es 10 metros por segundo al cuadrado. Acá está. Entonces, el valor de la masa es de 4 kilogramos, está acá arriba en el enunciado, ¿no? Acá está, 4 kilogramos. Acá podemos hacer un recordatorio, ¿no? De los datos que tenemos. M será igual a 4 kilogramos. ¿Qué más? El ángulo es de 20 grados, eso ya está. La distancia D será 20 metros, ¿no? Y G será igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Es un pequeño recordatorio, estamos recabando todos los datos ahí. Entonces acá simplemente será la masa, que va a ser 4 multiplicado por la gravedad, que va a ser 10. En este caso será 40, ¿no? Podemos colocar esto, ¿no? 40. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Nos vamos con la calculadora. 100 menos 10 más 80 por el coseno de 20 grados menos 40 por el seno de 20 grados, ¿no? Y eso me sale igual a 151.449,46 con 4 decimales. Esto obviamente me sale en newtons, que es unidades de fuerza en el sistema internacional. Como las fuerzas están en newtons, entonces la sumatoria o la resultante será igual en newtons, ¿no? Entonces, esta es la resultante, ¿no? Esta es la resultante de fuerzas en esa dirección del plano inclinado, ¿no? Finalmente, el trabajo va a ser igual aquí, al producto de esa resultante, sumatoria de fuerzas en la dirección X, multiplicado por una distancia D, ¿no? Entonces, de acá voy a multiplicar, el trabajo será igual a ¿cuánto? 151.4946, multiplicado por una distancia D. La distancia D es 20 metros, ¿no? 20 metros. El trabajo entonces será igual a ¿cuánto?
Esto multiplicado por 20 me sale 3029.892 joules. La resultante está en newtons, la distancia está en metros, newton por metros, eso es igual a, ¿qué hemos dicho? Newton por metro, eso es igual a joules, ¿no? Entonces, acá están las unidades del trabajo, es joules. Listo, ahí está. Entonces, esta viene a ser la solución, ¿no? La solución. Entonces, de esa manera, ¿no? Hay que descomponer las fuerzas en la dirección del movimiento, en este caso es la dirección del plano inclinado. Las fuerzas estamos descomponiendo en esa dirección. Hemos calculado la resultante de esas fuerzas y una vez obteniendo este valor, lo hemos multiplicado por la distancia, ¿no? Entonces, el trabajo me ha salido este valor. Sus unidades en joules, en el sistema internacional, ¿no? Bien, entonces, eso no se olvide. Para que una fuerza pueda realizar trabajo, esa fuerza tiene que ser paralela a la dirección del desplazamiento, ¿no? Para que una fuerza pueda realizar trabajo, esa fuerza, ¿no? Como esta de acá, tiene que ser paralela a la dirección del desplazamiento, en este caso la dirección del plano inclinado, ¿ya? Eso no se olvide. La dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento tienen que ser las mismas, tienen que ser paralelas esas dos direcciones, ¿ya? Eso no se olvide. Bien, ¿qué más? Vamos a pasar a otro ejemplo, ¿ya? Otro concepto en sí, ya vamos a pasar a otro concepto, el cual me dice lo siguiente. Vámonos con el concepto de potencia, ¿ya? Vámonos con potencia. Bien, entonces, la potencia no es más que el trabajo, la relación del trabajo o el trabajo realizado en un determinado tiempo. La potencia no es más que el trabajo realizado en un determinado tiempo, ¿no? Intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo puedo determinar el trabajo, ¿no? Sus unidades, las unidades del trabajo están en joules, les dije, las unidades del tiempo en el sistema internacional están en segundos, y esto me da como resultado watts. La potencia se mide en watts, en el sistema internacional, ¿no? La potencia se mide en watts. Joules por segundo o joules sobre segundo es lo mismo que decir watts, ¿ya? Estas dos unidades son las mismas, ¿ya? Bien, entonces, vamos a deducir otra fórmula para poder calcular la potencia. En este caso va a estar en función a la velocidad, ¿ya? Y a la fuerza aplicada. Sin embargo, acá está en función al trabajo y al tiempo, ¿no? Bien, entonces, otra manera sería la siguiente. La potencia es igual a ¿qué? El trabajo, ¿no? Sobre un tiempo t. Partiremos de esa analogía, ¿no? Bien, el trabajo, ¿ya? En términos de, reemplazando la fórmula que teníamos acá, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Fuerza por una distancia d, ¿no? Fuerza por una distancia d. Y, bueno, vamos a dividirlo entre el tiempo, y acá hay un término muy familiar, ¿no? Muy familiar. Esta relación o esta división, ¿a qué viene a ser igual? A ver, les pregunto a ustedes, ¿a qué viene a ser igual la relación de distancia entre tiempo? ¿A qué viene a ser igual? Velocidad. Dinámica. Sí. No, cinemática. Exacto, cinemática. Y eso es un movimiento. ¿Qué movimiento es? Conocemos movimientos lineales, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿A cuál de las dos pertenece esta fórmula? Movimiento rectilíneo normal. Uniforme, ¿no? Uniforme, ya. Entonces, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, la potencia también podemos escribirla de la siguiente manera. La fuerza multiplicado por la velocidad.
Entonces, la potencia va a ser igual a ¿qué? A fuerza multiplicado por la velocidad, ¿no? Acá ya estamos trabajando con términos escalares porque estamos deduciendo a partir de esta fórmula, ¿no? De F por la distancia. Esto ya es un escalar, ¿no? Ya es un escalar. Porque habíamos dicho que el ángulo alfa entre esos dos vectores es 0 y estas dos direcciones son paralelas. Entonces, a partir de esta fórmula estamos deduciendo esta otra de acá. Ya estamos hablando de términos escalares, de magnitudes escalares, ¿no? Entonces, la potencia también será una magnitud escalar, ¿ya? En el cual yo puedo determinarla con esta fórmula también, ¿no? Esta es otra fórmula, ¿ya? Esta es otra fórmula, ¿listo? ¿Qué más? Esa es la velocidad. Unidades nuevamente les digo, las unidades de la fuerza están en newtons, multiplicado por las unidades de la velocidad en el sistema internacional está en metros sobre segundo, ¿no? Newton por metro, ¿ya? Fíjense, newton por metro, que es igual, newton por metro, eso es joules. Newton por este metro será joules. En el denominador tenemos simplemente segundo. Joules sobre segundo, lo que les dije acá arriba, joules sobre segundo, esto es watts, ¿no? Entonces, nuevamente llegamos a la misma fórmula, ¿no? Siempre tratamos de hacer ese análisis de unidades para poder, bueno, verificar que nuestra fórmula sea la correcta, ¿no? Tienen que salir las mismas unidades que se tiene acá arriba, ¿no? Bien, entonces, esta es otra manera, ¿no? Ojo, acá, ojo. V es una velocidad constante, ¿ya? Eso tenga mucho cuidado, ¿ya? Es una velocidad constante, la velocidad V, ¿no? Esto es hablando del movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, cuando la aceleración es cero, en otras palabras. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero y la velocidad es una constante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya se tiene aceleración? ¿Qué pasa cuando existen fuerzas sobre nuestro bloque y esto obviamente, esta resultante va a provocar una aceleración? ¿Qué sucede? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Esto es cuando la velocidad es constante, ¿no? Con rojo lo vamos a hacer para una velocidad variable, ¿no? Cuando la velocidad es variable, cuando la aceleración es distinta de cero, ¿no es cierto? Cuando la aceleración tiene ya un valor constante, la potencia se puede, bueno, determinar de la siguiente manera. Tomamos un diferencial de trabajo, ¿no? Una parte pequeña de nuestro trabajo, una parte infinitesimal, lo relacionamos con un tiempo t, ¿no? Con un diferencial de t, un tiempo t infinitesimal, ¿listo? De acá, el diferencial de trabajo se puede calcular de la siguiente manera, que viene a ser igual a ¿qué? Al trabajo, perdón, a la fuerza F que está actuando sobre el bloque por un diferencial de X, un diferencial de desplazamiento. Y lo dividimos entre un diferencial de T, ¿no? Entonces, para cuando la velocidad es variable, cuando la aceleración es distinta de cero, la potencia será igual a ¿qué? Al diferencial del trabajo sobre un diferencial del tiempo, ¿no? El diferencial de trabajo calculamos con el producto normal de una fuerza F que está actuando sobre un determinado cuerpo por un diferencial de X, un diferencial de R también puede ser, ¿no? Lo colocaremos un diferencial de R, mejor, diferencial de R. Como estamos utilizando acá diferencial de R, ¿no es cierto? Acá diferencial de R, entonces anotaremos esa misma fórmula. F por diferencial de
R, ¿no? Acá no lo vamos a meter con una integración, ¿no? Simplemente F por un diferencial de R, diferencial de desplazamiento, ¿no? Ahora bien, nuevamente, esto ya es familiar, diferencial de R sobre diferencial de T. ¿Eso a qué viene a ser igual? Vamos, estimados estudiantes, ¿a qué viene a ser igual? Diferencial de R sobre diferencial de T, seguramente con el ingeniero ya han avanzado, donde, acá abajo vamos a colocar, la velocidad B, esta se llama velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea es igual a diferencial de R sobre diferencial de T, ¿no? Esto ya es hablando de cálculo 1, ¿no? Como ustedes pueden observar, se aplica bastante. La física es una aplicación de las matemáticas, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho, se relaciona mucho en las matemáticas, el cálculo diferencial, integral, con lo que es la física, ¿ya? Entonces, les recomiendo que vayan repasando un poco la parte de diferenciales, también de integrales, para poder comprender con mayor claridad el tema, ¿ya? Entonces, esta relación de acá, diferencial de R sobre diferencial de T, es la velocidad instantánea, ¿ya? Diferencial de R sobre diferencial de T. Se llama velocidad instantánea. Entonces, esta viene a ser la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, de acá, la potencia va a ser igual a ¿qué? F, el valor de la fuerza F, multiplicado por la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula yo puedo determinar también lo que es la potencia, ¿no? A ver, a manera de explicarles con mayor claridad, esta velocidad instantánea, ¿no? Como la velocidad es variable, la aceleración es distinta de cero, la velocidad va a cambiar en función al tiempo, ¿no es cierto? Por decir, a ver, vamos a agarrar este mismo ejemplo. Por decir, en este punto tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Más arriba la velocidad va a cambiar, ¿no es cierto? A medida que va a ir subiendo esto, más arriba va a cambiar la velocidad, qué sé yo, va a ser 4 metros por segundo, por decir, ¿no? Entonces, la velocidad va a ir cambiando, ¿no? La velocidad va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, como va a ir cambiando la velocidad, entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular la potencia en cada instante tiempo t, donde la velocidad va a adquirir varios valores, ¿no? Para diferentes velocidades, entonces, podemos aplicar esta fórmula para poder calcular la potencia, ¿no? Qué sé yo, en este punto, cuando la velocidad es de 2 metros por segundo, por 2 metros sobre segundo, les dije, la velocidad multiplicamos por esta resultante, en este caso, del ejemplo anterior, multiplicamos esta resultante por esa velocidad de 2 metros sobre segundo acá, vamos a obtener un valor de la potencia, ¿no? Y como la velocidad va a ir cambiando, más arriba, qué sé yo, por acá estará 4 metros sobre segundo, la fuerza va a ser la misma, ¿no es cierto? La fuerza va a ser, ojo, la misma será, solo que la velocidad va a cambiar, entonces la velocidad ya será de 4 metros sobre segundo al cuadrado, por decir. Entonces, ese producto me va a dar otra nueva potencia, ¿no? Entonces, en este caso, para esta fórmula, la velocidad cambia y la potencia también va a cambiar, ¿no? Eso es cuando se tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Esto nosotros podemos colocar movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿listo? Esta fórmula lo aplicamos, ¿no? Cuando se tiene este tipo de movimiento, para calcular la potencia, aplicamos esta fórmula. Entonces, como la potencia también va a ir cambiando en función de la velocidad, si la velocidad aumenta, esto también va a ir aumentando, a esta potencia se le llama potencia instantánea, ¿no? La potencia instantánea, en un determinado tiempo t, en un determinado punto específico, ¿no? Para una determinada velocidad, ¿no? Entonces, esto es la potencia instantánea, ¿no? Esto es mRV y esto es la velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad, mRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no?
Bien, entonces, ya se tiene ahí, ¿no? Para calcular la potencia. Potencia instantánea, potencia, esta es una potencia media, y la potencia media también podemos calcularla con esta forma. Trabajo sobre tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a pasar a resolver algunos ejemplos de potencia, ¿ya? A ver, vamos a resolver un ejercicio, el cual me dice calcular. Resolvemos entonces este ejercicio. Problema. Calcular el trabajo efectuado por un hombre que arrastra un saco de harina por 10 metros. Ya. Problema. Entonces, calcular el trabajo efectuado. Trabajo efectuado. Me pide el trabajo, más adelante en muchos incisos me va a pedir la potencia. Calcular el trabajo efectuado por un hombre que realiza que arrastra un saco de harina, me dice, un saco de harina. Por si acaso, para que ustedes lo vean, estamos resolviendo estos ejercicios que se tiene acá, ¿no? De trabajo y energía, ¿ya? Este es del texto de Alonso Fin, ¿ya? Se plantean algunos problemas. Este es del libro de Alonso Fin, de Física 1, si no recuerdo el título exacto, es de Física 1, del libro de Alonso Fin. Estamos resolviendo algunos problemas. Estamos comenzando, ¿no? Con los más sencillos. Posteriormente vamos a ya ir complicando, bueno, vamos a resolver ejercicios más complicaditos más adelante, ¿no? Bien, entonces este es el texto de Alonso Fin. Ya estamos resolviendo algunos ejercicios de ese texto. Ya. Entonces, que arrastra un saco de harina, me dice, de 65 kilogramos por 10 metros a lo largo del piso. Por 10 metros a lo largo del piso. ¿Ya? A lo largo del piso. Con una fuerza de 25 kilogramos fuerza. Con una fuerza de 25 kilogramos fuerza, ¿no? Esas unidades no es muy, bueno, no la conocemos a profundidad, ¿no? Ustedes tal vez con el ingeniero tampoco no han debido tocar ese tema, ¿ya? Las unidades de fuerza de 25 kilogramos. Lo vamos a manejar como newtons, ¿ya? Eso con una fuerza de 25 newtons, ¿listo? 25 newtons. Lo manejaremos así de esa manera. Y que luego lo levanta hasta un camión cuya plataforma y que luego lo levanta hasta un camión cuya plataforma está a 75 centímetros de altura, a 75 centímetros de altura. Eso parece razonable, ¿no? Se asemeja a la realidad, ¿no? Parece razonable. La plataforma de un camión, 75 centímetros de altura. ¿Cuál es la potencia promedio desarrollada si el proceso entero tomó 2 minutos? Me dice, ¿no? Es la pregunta. ¿Cuál es la potencia promedio desarrollada? ¿Cuál es la potencia promedio desarrollada si el proceso entero duró 2 minutos? Dice. Listo, esa es la pregunta, ¿no? Solución, entonces. Vamos a resolver solución.
Vamos a recabar los datos que se tienen del problema, ya, estos serán los datos. Y de 65 kilogramos, la masa es igual a 65 kilogramos, ¿no? La distancia que va a recorrer es 10 metros, ¿ya? ¿Y qué más? A lo largo del piso con una fuerza de 25 newtons. La fuerza F, que, bueno, va jalando, con la que va a jalar el saco es de 25 newtons, ¿no? Y luego lo levanta hasta un camión cuya plataforma se encuentra a 75 centímetros de altura. H es igual a, en metros, 0.75 metros, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es la potencia promedio desarrollada si el proceso duró 2 minutos? Dice. Listo. Vamos entonces, está arrastrando por el saco, dice, ¿no? Con una fuerza de 25 newtons. Entonces, vamos a dibujar nuestro saco de harina. Ahí está, más o menos, esa es la idea. Y no me dice la inclinación de la fuerza ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente me está diciendo que se está arrastrando con una fuerza de 25 newtons. Entonces, vamos a suponer que esta fuerza está actuando de manera horizontal y esta fuerza es de 25 newtons. ¿Listo? Bien. Posteriormente, la masa de harina es de 65 kilogramos, ¿ya? Posteriormente, entonces, este saco es levantado a una altura de 0.65 metros, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dibujarlo acá. Nuestro saco de harina, esto es harina. Y acá está nuestra harina. Y la altura que va a levantar, pues será de H, ¿no? 0.75 metros. H es igual a 0.75 metros, ¿no? Bien, entonces, obviamente, acá vamos a considerar lo que es el peso de la harina. Esto es M por G. En esta situación también vamos a considerar el peso. Esto es M por G. Y en esta situación también de acá arriba, ¿no? Esto es M por G. Listo. Entonces, esas son las fuerzas que van a actuar, ¿no? En todo el proceso. La fuerza está actuando en este sentido hacia la derecha, el peso hacia abajo, ¿no? Y como se trata de una, qué sé yo, de una fuerza vertical, una fuerza gravitatoria, entonces se tiene acá una fuerza normal, ¿no? Eso no se olvide. Cuando se tiene el plano, en este caso horizontal, la fuerza normal es perpendicular al plano, ¿no? Lo propio acá, esta es una fuerza normal, ¿no? Y cuando se va a levantar, pues la harina, ¿no? El saco de harina se va a levantar a una altura de 0.75 metros. El hombre va a ejercer también una fuerza normal, la misma fuerza normal, ¿no? Que va a ser igual al peso. Para poder levantar el saco de harina, entonces el hombre tiene que ejercer una fuerza de la misma magnitud del peso, pero de sentido contrario, vale decir hacia arriba, ¿no es cierto? Con esa fuerza tiene que levantar el peso del saco de harina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se... ¿Ya? Vamos a llamarlos, este será el punto A, la posición A, este será la posición B y este será la posición C, ¿no? Entonces, vamos a calcular el trabajo efectuado desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Entonces, vamos a decir tramo A, B, ¿listo? Bien, entonces, esta distancia es la distancia D, que unidad de dato, esto es 10 metros, ¿no? Ahí está. Tramo AB, entonces vámonos con el tramo AB, ¿listo? Se tiene esta fuerza, ¿ya? Se tiene el saco, para empezar. Esta es la fuerza de 25 newtons. El peso está actuando siempre hacia abajo, esto es M por G. Y esto es la normal, ¿no? Y se desplaza, dice, una distancia de 10 metros, ¿no? Hasta acá, más o menos, esto es 10 metros. Eso es la distancia de aquí. Bien, entonces, les pregunto a ustedes, en este caso, ¿qué fuerzas están provocando el movimiento? ¿Qué fuerzas van a realizar trabajo? Esa es la pregunta para ustedes. Por favor, a ver si me contestan, si responde. Se tienen estas tres fuerzas, ¿no? Para empezar. La normal, ¿no? Si nosotros acá asumimos este sistema de referencia X y Y,
¿no? Con sumatoria de fuerzas en la dirección Y, en la dirección nos está produciendo movimientos, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la normal va a ser igual al peso, M por G, ¿no? La normal será igual al peso. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de estas tres fuerzas o qué fuerzas están generando trabajo? ¿Qué fuerzas van a producir trabajo? El 25 newtons. Ya. Y estas otras de acá, ¿por qué no están provocando trabajo? ¿Por qué no están generando trabajo? La fuerza normal y el peso. Porque son perpendiculares al plano horizontal. Exacto, son perpendiculares al desplazamiento, ¿no? Al plano horizontal. Entonces, lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Al inicio de la clase. Para que se pueda producir trabajo, la fuerza tiene que ser paralela a la distancia, ¿no? 25 es paralelo al desplazamiento o a la distancia recorrida. Mientras que estas fuerzas de acá, la fuerza normal y el peso, bueno, son perpendiculares a la dirección del desplazamiento, ¿no? Entonces, el trabajo, este es el punto A y este es el punto B. El trabajo desde A hasta B simplemente va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de 25 newtons multiplicado por esa distancia recorrida, ¿no? 25 multiplicado por 10. Y eso me sale 250. Las unidades del trabajo son joules, ¿no? Ahí está. Por un hombre que arrastra saco de harina, por 10 luego lo fuerza 25 y luego levanta ya. Entonces, este es el trabajo de A a B, ¿no? Vámonos con el tramo de B a C, porque levanta el costal de, bueno, el saco de harina, ¿no? Tramo BC. Entonces, la altura H, ¿no? Que va a levantar el saco de harina es una altura de 0.75 metros, ¿no? Y en este caso, la fuerza que va a actuar para levantar este peso, ¿no? Va a ser la fuerza normal. En este caso será la fuerza normal. Y obviamente el peso estará M por G, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por el hombre, me dicen, como la fuerza N será la fuerza ejercida por el hombre, la fuerza normal, para levantar el saco. Entonces, tengo que calcular el trabajo realizado por esta fuerza N, ¿no? Entonces, de acá, el trabajo de B a C va a ser igual aquí, a la normal multiplicado por esta altura de 0.75 metros, ¿no? Por la altura H. BC será igual a 4. La fuerza normal y el desplazamiento o la altura recorrida tienen la misma dirección, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Fuerza por la distancia, fuerza por una altura recorrida. La fuerza N habíamos indicado que va a ser igual al peso, ¿no? Sumatoria de fuerzas, en la dirección Y, la fuerza N será igual al peso. Entonces, de acá, M por G, 0.75. ¿Y esto es igual a cuánto? mg, la masa M es igual a, la masa del saco es 65 kilogramos, 65 por, en este caso utilizaremos G como 9.8, ¿ya? Ahí está, 0.75, ¿no? Entonces, el trabajo de B a C va a ser igual a 4. El trabajo de B a C, si ustedes multiplican eso, 65 por 9.8 y por 0.75. 477.75 unidades joules. Ahí está, ¿no? Ese es el trabajo realizado por el hombre, ¿no? Por el hombre. Listo. Y este de acá también es el trabajo realizado por el hombre, ¿no? Porque está jalando el saco de harina con esta fuerza de 25 newtons, ¿no? Entonces, me pide determinar, fíjense, calcular el trabajo efectuado por un hombre que arrastra el saco tantos, y que luego levanta hasta un camión cuya plataforma está a 75 centímetros, ¿no? Entonces, el trabajo total realizado por el hombre, desde el punto A hasta el punto C, va a ser igual a la suma de estos dos trabajos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, de acá, el trabajo total será igual a ¿qué? Trabajo de A a B más el trabajo de B a C. El trabajo total será igual a ¿cuánto? Esto simplemente más 250, ¿no? Esto es 727.75 unidades joules, ¿no?
Ese es el trabajo total, ¿no? Realizado por el hombre, ¿listo? Luego, ¿qué me pide determinar? Listo, más, ojalá que nos alcance el tiempo, me pide cuál es la desarrollada si el proceso entero duró 2 minutos. Entonces, para calcular la potencia, ¿ya? Esta es la solución. La potencia es igual a ¿qué? Trabajo dividido en un tiempo t, ¿no? Como ya me da de dato el tiempo, entonces simplemente voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Esta es la potencia promedio. ¿Listo? Va hasta el punto C, todo ese proceso, ¿ya? Y eso es determinado, ¿no? El trabajo total, acá está el trabajo total, ¿no? Y todo esto, todo este proceso me dice que dura 2 minutos, ¿no? Desde el punto A hasta el punto C, desde el punto A hasta el punto C, todo ese proceso de jalar el saco de harina y luego levantarlo dura 2 minutos, ¿no? Entonces, no me está dando nada acerca de la información de la aceleración, tal vez velocidad. De todas maneras se puede determinar, ¿no? Si está partiendo del reposo, con qué velocidad va a llegar acá, ¿no? Se puede hacer eso, ¿ya? Pero, bueno, utilizaremos esta fórmula de acá que nosotros tenemos, ¿no? Esta es la potencia promedio, es igual al trabajo en un determinado tiempo t, ¿no? Eso es lo que hemos escrito en las fórmulas. Cuando ya se tenga condiciones de cinemática de los que nos den datos de velocidad, aceleración tal vez, entonces utilizamos esta fórmula, ¿no? Para la potencia instantánea, ¿ya? Y otra es también esta de acá, ¿no? Cuando se tenga un movimiento constante, entonces utilizamos esta fórmula. La potencia es igual a la fuerza por esa velocidad constante, ¿no? Y esto hablamos de movimientos de equilibrio uniforme, ¿no? Eso habíamos dicho anteriormente. Esta es la potencia promedio, entonces con esta fórmula es lo que vamos a hacer, ¿ya? La potencia promedio, entonces simplemente es igual a ¿qué? Al trabajo total, ¿no? Al trabajo total dividido entre el tiempo que sea requerido para realizar todo ese proceso, ¿no? Entonces, el trabajo total me dice que es total. El trabajo total me dice que es 727.75, ¿ya? Dividido entre el tiempo. Esto es 2 minutos, ¿no? 2 minutos. Y ahora vamos a hacer la conversión. Esto está en joules, ¿no? Para obtener la potencia en watts, tenemos que tener aquí abajo segundos, ¿no es cierto? Entonces hacemos la conversión. Entonces multiplicamos. Como está acá abajo minutos, entonces acá arriba colocamos 1 minuto, tiene 60 segundos. Y el 60 segundos, pues lo colocamos acá abajo, ¿no? Listo. Para que se vayan a simplificar minutos con minutos y el resultado me den joules sobre segundo, ¿no? Entonces, esto dividido entre 2 por 60, es de 120, 6 punto la potencia, entonces es igual a 6.064 unidades watts. Ahí está. Entonces, esta es la potencia desarrollada, ¿no? En todo el proceso. Esa es la potencia promedio, ¿ya? La potencia promedio. Como se está jalando, ¿no? Este cuerpo con esta fuerza de 25 newtons, entonces obviamente va a adquirir una aceleración. Como va a adquirir una aceleración hasta el punto B, supongamos, hasta el punto B va a adquirir, bueno, una aceleración va a tener, la velocidad va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. Si se comienza el movimiento en el reposo, la velocidad en este punto será igual a 0 y la velocidad debido a la aceleración, debido a esta fuerza, va a ir cambiando, ¿no? La velocidad. Y bueno, si queremos calcular instantánea, qué sé yo, vale, por decir, a 5 metros desde el punto A, vale decir a la mitad del tramo horizontal. A 5 metros queremos calcular la potencia instantánea, ¿no? En ese punto. Entonces, tenemos que calcular la velocidad en ese punto, ¿no? Como ya vamos a tener la velocidad en ese punto, tenemos la fuerza y el trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por la velocidad instantánea, acá abajo. Fuerza por la velocidad instantánea, podemos calcular la potencia instantánea, ¿no? Nuevamente les repito, ¿no? Esto va a ir una aceleración y, bueno, la velocidad va a ir cambiando, ¿no? Hasta el punto B.
la distancia, entre la distancia de 10 metros, en este transcurso la velocidad va a ir cambiando. Si queremos calcular, por decir, la potencia instantánea en el tramo, bueno, en el punto medio del tramo AB, vale decir a 5 metros, primero tenemos que calcular la velocidad en ese punto, la velocidad de 5 metros. Porque la velocidad va a ir cambiando, es variable la velocidad. Entonces calculamos la velocidad en ese punto, una vez obteniendo ese valor, lo multiplicamos por la fuerza de 25, aplicando esta fórmula y obtenemos la potencia instantánea, ¿no? En cambio, bueno, para esta altura H también podemos hacer lo propio, ¿no? Pero, a ver, haremos esto, ¿ya? Con esto terminamos. Vamos a calcular la potencia instantánea en el punto medio del tramo AB, ¿no? Entonces, esto que sea como inciso B, ¿ya? Vamos a calcular como inciso B. Esto lo vamos a hacer en 10 minutos más y ya terminamos con la clase, ¿listo? Calcular la potencia instantánea, sino que les va a decir calcular la potencia a 5 metros, a 5 metros, a 5 metros en el tramo horizontal. Listo, en el tramo horizontal, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí el saco de harina, ¿no? Saco de harina tenemos ahí, ¿ya? Y vamos a suponer que no hay rozamiento, ¿ya? Vamos a suponer que no hay rozamiento. Ya. Para hacerlo más interesante, que nu sea igual a ¿cuánto? 0.2, ¿listo? Que sea 0.2. Nu, la fuerza de rozamiento, que sea 0.2, ¿listo? Entonces tenemos esta fuerza de 25 newtons, tenemos el peso, que es igual a M por G, tenemos la fuerza normal, ahí está, la fuerza normal, ¿listo? Y también tenemos nuestra fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, ¿listo? La fuerza de rozamiento, tenemos ahí, que es contraria al movimiento, ¿no? Bien, entonces el movimiento será en ese sentido y, bueno, el cuerpo también va a adquirir una aceleración en ese sentido, ¿no? La velocidad en estas condiciones, velocidad en A será igual a 0, ¿no? Listo. Entonces, está recorriendo una distancia de 5 metros, ¿no? En la cual tenemos que calcular su velocidad. Velocidad será nuestra incógnita, ¿no? Y la fuerza de rozamiento es igual a nu por la norma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Encontraremos primero la aceleración, ¿listo? Encontraremos la aceleración. Por cinemática, entonces, cinemática. Por cinemática. Sumatoria de fuerzas, bueno, cinemática y dinámica, ¿no? Por cinemática y dinámica vamos a encontrar la velocidad en este punto del saco de harina, ¿no? Bien, entonces, por dinámica, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. La dirección obviamente es horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre nuestro cuerpo, sobre el saco de harina? Serán consideradas positivas aquellas que tengan el mismo sentido del movimiento. Eso vamos a avanzar en dinámica, ¿no? Entonces, 25 será considerada positiva porque tiene el mismo sentido del movimiento, ¿no? Estas dos de acá. La fuerza de rozamiento será negativa porque tiene sentido contrario al movimiento, ¿no? Entonces, son las únicas dos fuerzas que están en la dirección del movimiento. La fuerza normal y el peso no van a provocar movimiento, ¿no? Simplemente estas dos fuerzas de acá. La fuerza de 25 y la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de 25 será positiva menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa del saco de harina por la aceleración que va a tener, ¿no? Bien, donde
La fuerza de rozamiento nosotros sabemos que la calculamos como el producto del coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal, ¿no? Ahí está. Entonces, esto será igual a ¿cuánto? A ver. 25 newtons. $25 newtons. Esta fuerza normal es igual al peso, habíamos dicho. Esto es 60, ¿ya? 60 kilogramos, 65, perdón. Es 65, aquí hemos utilizado 65, un ratito. Sí, 65 hemos utilizado, ¿no? Acá, está bien, entonces. Bien. 65 por punto 2. ¿Cuánto sale esto? 13, ya. Está bien, nos va a resultar. Ya. Lo que me estaba preocupando era que el coeficiente de rozamiento, si hemos utilizado un valor alto o un valor bajo, pero está bien esto, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal, ¿no? Y, bueno, la fuerza normal será igual al peso, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de, bueno, el sistema, en el eje Y estamos hablando, no va a haber movimiento, entonces la normal va a ser igual al peso. Nu por la normal será igual a M por G, ¿no? 0.3 multiplicado por ¿cuánto? La masa es igual a ¿cuánto? A 65 kilogramos, 65. Y por la gravedad, 9.8. A ver, un ratito, eso más por 9.8, eso sí. Ya, con eso estamos ya fregados, ¿no? La fuerza de rozamiento entonces va a ser mayor a esta fuerza de 25 newtons. Fíjense, si ustedes calculan la fuerza de rozamiento es nu por la normal, ¿no? Y bueno, si ustedes realizan ese cálculo es 0.3 por 65 y por 9.8, eso es 191.1, ¿no? Por punto 2, perdón. Punto 2, ¿no? Ahí está, 127.4. Fíjense entonces, este valor de 127.4 es mayor a esta fuerza de 25 newtons, ¿no? Entonces, no va a haber movimiento, ¿no? Porque no puede ser que la fuerza de rozamiento sea mayor a la fuerza de 25 newtons, ¿no? Entonces, no habría movimiento, ¿ya? No habría un movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la fuerza de 25 newtons, vamos a cambiarla solamente para el inciso B, vamos a cambiar esta fuerza, ¿ya? Si la fuerza en el enunciado, entonces vamos a cambiar si la fuerza es de 125 newtons, ¿no? 125 newtons, ¿ya? Acá estamos aumentando la fuerza porque estamos asumiendo un coeficiente de rozamiento, ya, cinético, de 0.2. El problema original no tenía un coeficiente de rozamiento, vale decir, esta superficie era lisa, ¿no? No tenía un coeficiente de rozamiento cinético. Esto era totalmente liso, ¿ya? En cambio acá, en nuestro inciso B, estamos considerando una fuerza de rozamiento y estamos aumentando la fuerza a 125 newtons. ¿Listo? Eso lo haremos. ¿Listo? Entonces acá, 125. Y entonces ahora sí nos va a resultar. Entonces esto es 135, lo colocaremos esto acá. Sigue siendo mayor, ¿no? 135, entonces lo colocaremos esto también acá, 135. Listo, 135 newtons. Entonces, este valor de la fuerza de rozamiento es 127.4, ¿no? Newtons. Obviamente esto es newtons. Esa es la fuerza de rozamiento. Bien, entonces, si reemplazamos, esto le llamaremos ecuación 1, reemplazando en 1, 25, bueno, 135 en este caso, ¿no? 135. Esto no se va a notar bien, esto es 135. 135 entonces, menos la fuerza de rozamiento, que es 127.4, es igual a la masa. La masa tiene un valor de 65 kilogramos. Entonces, esto será 65 multiplicado por la aceleración,
¿no? Entonces, de acá, despejando la aceleración, va a ser igual a ¿qué? 135 menos ans dividido esto entre 65. 0.1169 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Listo. Esa es la aceleración de nuestro cuerpo en estas circunstancias, cuando la fuerza ya es 135 newtons, ¿no? Y hemos asumido un coeficiente de rozamiento cinético de 0.2. Listo. Esa es la aceleración. ¿Listo? Y bueno, ya tenemos la aceleración, ahora vamos a calcular la velocidad a una distancia de 5 metros. Esta velocidad vamos a determinar, ¿ya? Entonces, vamos a determinar esa velocidad. Bien, entonces la velocidad será igual a por cinemática, ¿no? Por cinemática, la velocidad al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por una distancia recorrida, ¿no? Por una distancia d. La velocidad inicial, como estamos partiendo del reposo, esto será 0. Entonces la velocidad final en este punto a una distancia de 5 metros va a ser igual a 4. Raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por una distancia d. Raíz cuadrada de 2 por 0.1169 multiplicado por 5. Esa va a ser nuestra velocidad. Raíz cuadrada de este valor por 2 y por 5. .0813. Esto es metros sobre segundo, ¿no? Listo. Esto es metros sobre segundo. Bien, entonces ya tenemos acá la velocidad, la potencia instantánea, entonces, en ese punto, ya a una distancia de 5 metros, se puede calcular con la siguiente fórmula, habíamos dicho, ¿no? La fuerza aplicada por el hombre, multiplicado por esa velocidad que se tiene en ese punto. La fuerza aplicada por el hombre en el inciso B es de 135 newtons, ¿ya? No tiene nada que ver la fuerza de rozamiento. Solamente el enunciado dice que la fuerza que se está aplicando ahora, y en este caso es de 135 newtons. La fuerza que se aplica por el hombre, ¿no? De 135 newtons. Entonces, esta fuerza de 135 yo tengo que multiplicar por este valor de la velocidad, 1.0813, ¿no? Entonces, el valor de la potencia instantánea va a ser igual a ¿cuánto? Este valor por 135, ¿no? Y la potencia va a ser igual a ¿qué? La potencia instantánea, 145.977 unidades joules. Listo, entonces de esa manera, fíjense cómo yo puedo determinar la potencia instantánea en un punto específico, donde la velocidad va a ser un valor único, ¿no es cierto? La velocidad en ese punto vamos a determinar por cinemática y por dinámica también la aceleración, ¿ya? Ahí está la aceleración, luego la velocidad y finalmente la potencia instantánea, ¿no? Es este valor. La potencia promedio, en este caso, nosotros podemos determinar también, ¿ya? Pero bueno, eso lo dejaremos ahí. Ya, esto lo dejaremos ahí, ¿no? Entonces, la potencia instantánea de esta manera nosotros podemos determinar. Y la potencia promedio viene a ser otra, ¿no? La potencia promedio es otra. Bien, entonces, estimados estudiantes, hasta ahí vamos a quedar al día de hoy. Ya en la siguiente clase vamos a avanzar. Vamos a resolver algunos ejercicios un poco más complejos. Les quería preguntar si el día de hoy han avanzado con el ingeniero, han pasado clases normal y hasta dónde han llegado, eso más, por favor, me indican. ¿Qué es lo que han realizado con el INGE, estimados estudiantes, por favor? Trabajo y energía. ¿Han hecho teoría? ¿Han resuelto algún ejercicio tal vez de este tema? Sí, Auxi. Ya, bien, entonces, colisiones todavía no han tocado, ¿no es cierto? ¿O ya han tocado también colisiones?
¿Han avanzado colisiones, choques, o todavía no han visto eso? Creo Solo que no. trabajo, ¿no? En teoría sí, Auxi. Ah, ya, muy bien. Entonces, bien, entonces dejaremos esto acá y para poder nivelarnos, yo les voy a avisar, posiblemente este fin de semana vamos a pasar una clase extra, puede ser viernes o sábado, ¿ya? Y yo les voy a avisar, pero en el grupo, ¿listo? Entonces, estén atentos y, bueno, hasta la siguiente, ¿ya? Eso sería todo. Entonces, nuestra clase del día de hoy, estimados estudiantes. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Auxi. Luego, sí. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí.